Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá nos encontramos en un nuevo video. Creo que este video va a ser de muchísima utilidad para vos. Espero que así sea. Bueno, acá tengo el mapita. ¿Te acordás que vinimos? Esto fue como el cierre del nivel número 2 de nuestro taller presencial. Y la verdad que, bueno, ya venimos trabajando muchísimo con tu brújula, con ese camino interno. Venimos trabajando ahí, viendo el deseo del alma, viendo la personalidad. También hay otros numeritos más que no vamos a ahondar un poco, pero vos lo tenés sí en los talleres que hicimos. El número perdón, de equilibrio es un número que la verdad que también en este mapita de vida lo vimos. Y tiene que ver con esa energía que también nos permite encontrar el equilibrio. Se calculaba sumando la inicial de cada uno de los nombres y apellidos. Y también es un número que estaría bueno que puedas ver, calcular y leer la información para ver qué es lo que te aporta. En el taller número 2 que habíamos hecho, en el uno también tenés esta información, pero en el 2 tenía como nuevamente un poquito más, la idea era aportarte un poquito más con esto, y yo te invito que para poder hacer esto que vamos a hacer ahora, no sé si se ve mucho ahí, pero bueno, teníamos como unas tablitas, ¿sí? De cada uno de los números, viendo la polaridad, digamos, a ver, hablamos de positivo y negativo, pero hablamos de como que ese número vibrando en su mayor frecuencia y no tan elevada esa frecuencia, ¿no? En su vibración más baja. Por eso, a ver, en algunos libros se habla de luz y sombra, de negativo positivo, de alta baja, pero un poco que se entiende que son nombres o conceptos que uno utiliza más que nada para identificar eso, ¿no? Como encontrar de cada uno de esos números su más alta vibración, vibrando más en luz, o quizás en su más baja vibración, cómo nos podemos encontrar. Entonces, te invito a que vuelvas a este material porque también va a estar muy relacionado con lo que vayamos compartiendo en este video. Bueno, volvemos a compartir pantalla. Aquí ya estamos en el módulo 3, polaridades, fue el nombre que le puse para poder identificar esto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver de cada uno de los números. Esto lo vamos a hacer bastante rápido. Vos tenés toda la información. Aprovecho para contarte que próximamente cuando se abra el taller presencial de profundización de la numerología, vamos a continuar andando con esto y te voy a compartir libros de diferentes autores para que también tengas más información para continuar en este descubrir que estás haciendo de la vibración de tus números. Por eso acá vas a encontrar como palabras, ¿sí? Cada número, como ya vimos en otros videos, tenemos como palabras que identifican esa vibración, pero hay mucho más de trasfondo en eso, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer como un punteo para hacer un resumen, pero acordate que hay mucha más información, por eso te invito siempre a que vuelvas a los textos, que vuelvas a la información, tanto que yo te compartí en los talleres como que puedas encontrar en internet o en algunos libros de numerología. Bueno, arrancamos. Luz y sombra, ¿sí? Vamos a ir viendo de cada número. Por ejemplo, en el número 1 tenemos estas palabras con las cuales identificamos como es en luz, liderazgo, iniciativa, independencia, ¿sí? Como te decía antes, el 1 si bien viene con esto de iniciar, de abrir, a veces se encuentra muy cómodo trabajando solo porque es como lo que conoces, como que es una energía bastante individual. El tema que pasa con estas energías es que en luz eh, emanan y vienen a trabajar todo esto, pero a veces cuando esto se desbalance, o sea, cuando hay un desequilibrio en esta energía, eso que quizás era como liderar se vuelve a autoritarismo o me vuelvo solo a mirar a mí, se vuelven muy egoístas, como con esa energía, mucha impaciencia, porque si bien es iniciar, ir a para adelante, abrir caminos, también esto a veces se pone muy impaciente de hacerlo y bueno, esto es lo que debe regular, esto es lo que el uno debe encontrar ese equilibrio. Y acordate que el uno lo puedes encontrar en tu camino de vida, en tu número de alma, en tu personalidad. Entonces también ahí viene todo ese trabajito interno de, bueno,
si tengo el número 1 en alguno de esos aspectos que calculamos, cómo me identifico con esto y cómo voy a buscar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo poder encontrar el equilibrio de esta energía para que sea favorable hacia mí. El número 2, en luz, hablamos de una persona que va a estar en cooperación, una persona muy sensible, donde los vínculos va a ser algo muy importante. Es un número que generalmente es como que ayuda, es como muy de maternar, de acompañar, de estar. Son muy diplomáticos, no les gusta el conflicto, ¿sí? Pero también en sombra puede a veces esa sensibilidad volverse en dependencia, a veces son muy dependientes emocionalmente, inseguros, ¿sí? Duda mucho. El 2 es un número que la duda es como que siempre está en esa dualidad y por eso tiene que trabajar sobre eso, poder, tiene la habilidad de ver todas las posibilidades, pero al momento de elegir, bueno, tiene que conectarse quizás con alguna vibración que le ayude a poder elegir sin sentirse que siempre está atrapado en esa duda. En sombra pueden ser muy pasivos, ¿sí? Porque como les gusta esto de cooperar y trabajar con otros, hay que tener cuidado que eso no se vuelva en pasividad y que se pierdan, ¿no? Por el hecho de estar con el otro, que se pierdan ellos mismos. El número 3 en luz hablamos de creatividad, de alegría, de comunicación, de expansión. Ahora en sombra esa expansión también se puede volver dispersión, entonces es como que no saben para dónde ir, superficialidad, ¿sí? Entonces, porque a veces esto de la alegría y de estar bueno hace que no vean lo que realmente pasa o que esa alegría se vuelva quizás en que todo lo ven dramático, con todo con mucha angustia. Vos fíjate que si bien tienen eso en luz y tienen esa energía disponible, muchas veces el 3 tiene que aprender a conectarse con esa alegría y con eso que le da alegría, porque si no también lo sufre bastante, ¿sí? Entonces puede sentir como esa tristeza, no encontrarse, no encajar, ¿sí? Una de las cosas que al 3 le ayuda mucho para poder encontrarse en luz es conectarse con algo creativo, ¿sí? Con el teatro, con la pintura, con algo que le permita expresarse, ¿sí? Y ahí es como que empieza a encontrar esa alegría y esa vibración tan hermosa que tiene el 3 para expandir. El cuatro en luz es orden, es disciplina, es estabilidad. Como hablábamos, es un número que la verdad aporta muchísimo eh, a la organización, son personas muy prácticas, les gusta mucho trabajar, un 4 en el trabajo es muy disciplinado, es muy responsable, ¿sí? Ahora en sombra se puede volver muy rígido, acordate que son como las 4 patas de la mesa, pero si se vuelve muy rígido, eso tampoco le favorece, se vuelve quizás un poco terco, como le gusta hacer, a veces no soporta que los otros no hagan y se ponen como bastantes negativos en eso y no les gusta, quieren esto del control excesivo, quieren que el resto haga lo mismo que ellos hacen, entonces bueno, es encontrar ese equilibrio. El número 5 hablamos de libertad, de adaptación, de cambio, le gusta viajar, le gusta la aventura, las cosas nuevas, es un número muy fresco también. Es un número que le gustan mucho los grupos, pero generalmente no tiene un solo grupo, es como que tiene varios grupos, ¿no? Se siente como estando un poco con cada uno, tiene como esta particularidad. Y también acordate que no está acá, pero el 5 también tiene que ver mucho con el cuerpo. Entonces, también hay que prestarle atención a tu cuerpo. Es como un poco tu brújula también que te va a decir por dónde ir. En sombra, este 5 se puede volver inestable porque esto de los cambios también le puede generar mucha inestabilidad, impulsividad, por eso también tiene que escuchar, mirar todo, pero que no ser impulsivo, tomarse ese minuto de respirar y los excesos, tanto los excesos en la comida, en el alcohol, en las drogas y demás, es como que pueden ir mucho a los excesos en general o de viajar todo el tiempo y sí como costar asentarse. Entonces, bueno, es esto, es encontrar, como en todos los números, tienen su luz y su forma, el desafío está en encontrar ese equilibrio. El número 6, hablamos que en luz, hablamos de amor, responsabilidad, armonía, familia, es un número que la familia, su entorno, les
les importa mucho y están muy pendientes de ellos. Ahora el tema acá, especialmente con la familia, es que a veces se vuelven muy sobreprotectores o sobreprotectoras, el tema de la culpa, el sacrificio, a veces esto de estar y dar amor a los demás y estar pendiente a la familia hace que terminen sacrificándose mucho en sus cosas. Entonces, bueno, es encontrar también ese equilibrio en esas energías. El número 7 en luz es un número muy espiritual, te lo decía en otro video, es como el eterno estudiante, le encanta investigar, le encanta aprender, es un número de mucha sabiduría y mucha introspección, necesita mucho el 7 tener sus momentos de silencio y de conexión con ellos, con ellas mismas. En sombra, esto puede llevarte a aislamiento, a frialdad, desconfianza, ¿sí? A quizás desconectarte de la realidad, por eso también es necesario, hay uno de los tips que es, bueno, conectarte con la naturaleza, ir con los amigos, no olvidarte de tu familia, ¿sí? Como estar atento a eso porque a veces en desbalance se vuelven muy, muy, muy ermitaños y para adentro. El número 8 en luz es poder personal, es abundancia, es liderazgo material, esto de el constructor, el doble 4. Son números que realmente el gran desafío del 8 es esto, porque es la abundancia y la sanación, ¿sí? Es como encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el dinero y lo espiritual, ¿sí? Por eso lo material es muy importante para el 8, pero no se tiene que olvidar de esa parte más espiritual y de conectar con los otros. Son muy líderes los 8 también. Pero a diferencia del uno, que era un líder que como iba aprendiendo, el 8 ya tiene otra estructura para poder liderar. Por eso a veces lidera grandes grupos, ¿sí? En sombra se puede volver muy ambicioso, una ambición desmedida, control, muy materialista. Por eso es como todo el tiempo, acordate en el 8 esto del fluir del símbolo del infinito, ¿sí? El 9 en luz es compasión, es servicio, es humanidad, son personas que necesitan ayudar a otros, estar en grandes grupos, en comunidades, más que el 2 que quizás le gustaba trabajar con un otro, el 9 es como ya más macro, más a nivel comunidad, ¿sí? Eh, Tiene esto del amor también incondicional, son mucho de la entrega, del servicio, pero en sombra pueden llegar al victimismo, a la idealización y a esta dificultad de soltar, ¿sí? Si bien deben ser desapegados, el 9 tiene que trabajar un poco esto del desapego y del dar sin esperar algo a cambio, ¿no? Como hacerlo para, es un número, a ver, es como el último número que viene a cerrar, entonces realmente es como que ya ha venido aprendiendo lo de los anteriores números, entonces realmente tiene que aprender mucho a soltar y a ese desapego. Acá te dejo una frase que me gustó muchísimo, que decía, la sombra no es algo malo, es potencial sin trabajar. Por eso a veces, si bien no queremos ver como esa parte que no nos gusta tanto o esa polaridad más baja de los números, para mí es donde más quizás tenés que hacer foco, porque es lo que te permite ver qué necesitamos para nuestra evolución. Entonces, para mí realmente la sombra es ese potencial que la invitación es que puedas trabajarlo. Y acá un poco para trabajarlo, te dejo como unos tips, no son únicos, seguramente vas a ir encontrando más a lo largo de tu vida y de este descubrir, pero bueno, como un poco polarizar cuando te encontrás vibrando quizás más bajo en esta energía. En el caso de número 1, como un consejo, como un tips es poder practicar el liderazgo consciente y escuchar a otros, ¿sí? Cuando te encontrás en eso de quizás querer llevar el control y liderás como desde lo más rígido, bueno, poder empezar a abrirte, a hacer respirar y decir, bueno, a ver, escucho qué es lo que los otros me aportan, trato de ser un buen líder positivo en el grupo y poder escuchar, aunar y guiar, ¿sí? Que es un poco ese rol que tenés hacia donde puede el grupo o hacia donde vos querés también liderar tu vida. En el número 2, el tips es fortalecer autoestima y tomar decisiones propias. ¿Te acordás que te hablé un poquito como esto de la duda y a veces esto de estar con el otro hace que te olvides de vos misma, de vos mismo? Entonces,
Cuando te encuentres en esa polaridad, trata de buscar herramientas para que permitan fortalecer tu autoestima, te identifiques que tenés una energía muy valiosa y muy importante, pero que eso sea a favor siempre también de vos misma y de vos mismo. Tomar decisiones, ¿sí? Animarte a decir, bueno, a ver, miro todas las opciones, todas las posibilidades, pero decido esto y confiar en tus decisiones. El número 3, el tips es enfocar la creatividad con disciplina. Un poco esto para evitar esta dispersión que a veces puede llegar a tener el 3, enfocarte en esa creatividad y hacerlo. Y acá yo te quiero agregar un tips más que te decía un poco anteriormente. Eh, si te sentís media perdida con esta energía y si no encontrás, yo te animo a que pienses que desde lo creativo te gusta la música, el arte, la actuación, la escritura y puedas empezar a ahondar desde ahí. Yo creo que realmente los tres cuando conectan con esa parte creativa en cualquiera de los ámbitos que vos quieras, empiezan a encontrarse con una parte muy valiosa de ellas mismas y de ellos mismos. El número 4, el tips es flexibilizar estructuras y aceptar los cambios para evitar estas rígidas que a veces se vuelve el 4, ¿sí? Es importante, eso es realmente un don, una habilidad muy hermosa el poder ordenar y organizar, porque creo que es un poco lo que todos los números necesitamos, lo que todas las personas necesitamos, un poco de orden, pero que eso no te rigidice, ¿sí? Hacete esos espacios también de cambio y de flexibilidad para que también donde algo es un poco más flexible, esa estructura y esa organización es mucho más favorable. El número 5, el tips es canalizar la libertad con responsabilidad. ¿Sí? Es un poco tomar esta energía del 6, que es la siguiente, y que esa libertad sea responsable. Es el gran desafío también del 5, ¿sí? Hacer un buen uso de esa libertad. El número 6, amar sin cargar con todo, poner límites. Un gran aprendizaje también y cuando te sentís en desbalance con este 6 es empezar a poner límites, bordes, ¿sí? No cargar con todo en la mochila. Si ves que sentís ese peso muy pesado, empezar como a ver qué es lo que puedo entregarle al otro, porque eso también es amor, ¿sí? El saber poner los límites y dejarle que el otro también haga su camino. El número 7, el tips, conectar con otros sin aislarse. Si vos ves que te estás yendo muy para adentro, muy ermitaño, bueno, empezarte a dar espacios de conectarte con otros y la naturaleza, el contacto con la naturaleza también es algo que nos ayuda mucho al 7 de salir desde ese aislamiento. El número 8, usar el poder con ética y propósito, poder encontrar que todo ese gran potencial que tenés, toda esa fuerza que tenés, poder encauzarla a un propósito y que realmente sea favorable y bueno para otros también, ¿sí? Porque acordate que el 8 tiene ese liderazgo, pero mucho más hacia grupos, ¿sí? Entonces usa todo eso también muchísimo a tu favor. El número 9, soltar y cerrar ciclos y aceptar la realidad. Yo creo que esto sí el 9, cuando empieza a encontrarse muy en el apego, en que le cuesta soltar, y te lo habla acá una persona que tiene bastantes 9 en su mapa numerológico, es esto, aprender a soltar y a confiar, te voy a agregar ahí una palabra, a confiar de que cuando uno da desde todo lo que aprendió, siempre todo vuelve multiplicado. Así que es un gran aprendizaje para el 9. Y acá una última frase que también quería compartirte, voy a correr acá, que dice, no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla y usarla a tu favor. Realmente creo que esta información es sumamente valiosa. También encontrarte en esas sombras o en eso que quizás no vivirás tanto hoy te va a servir de mucha información para tu evolución, para encontrar ese equilibrio y para, al fin y al cabo, ser más felices, estar alineados con nuestro propósito, con lo que deseamos, con lo que queremos y poder eso expandirlo al mundo. Así que espero que esta información te haya servido muchísimo. Seguí descubriéndote, redescubriéndote, porque sos una persona, un ser maravilloso y tenés mucho para dar. Así que
realmente de corazón. Espero que esto te haya servido y nos queda un poquito más. Así que en el próximo arrancamos un nuevo módulo. Gracias.